Es posible, sin embargo, que dicha interpretación sea completamente errónea, y es que en muchos ámbitos de la vida, cuando uno cambia la cantidad, está modificando también la forma. Por ejemplo, puesto que ya se han visto inscritos símbolos en tablillas de barro y después formado y escrito palabras con tinta en papiros, nadie sugeriría hoy que la imprenta no supuso una revolución sin precedentes, cuando se introdujo alrededor de 1450. Si antes ya existían palabras y libros, y si había más palabras y más libros, pero no era lo mismo, mas no era simplemente más era distinto. Las consecuencias de la imprenta fueron un aumento drástico de los materiales escritos y un descenso de los costos de producirlo. La nueva era de más palabras trajo consigo enormes transformaciones añadidas, diluyó la autoridad de la Iglesia y el poder de las monarquías, hizo posible la alfabetización máxima y masiva sobre la democracia, el capitalismo y una sociedad basada en el conocimiento como requisito para el trabajo en lugar de solo la fuerza física. Hoy en día el concepto de material escrito de los libros está cambiando de nuevo, pues hay tabletas informáticas digitales como el iPad con capacidad para almacenar todos los libros de la biblioteca de una universidad importante en un único dispositivo y que además buscan indexar y permiten que se copien y compartan con facilidad y de forma instantánea pequeñas proporciones y porciones de contenido. Más es nuevo, más es mejor, más es distinto. Además, hasta aquí las palabras, ahora pensemos en las comunidades y en las comunicaciones, pues en el pasado las sociedades tenían capacidades de enviar mensajes a lugares distantes. En la antigua Roma ya se empleaban palomas mensajeras para comunicarse con sus usos oficiales. También se crearon casas de postas para palomas por toda Asia y partes de Europa Oriental. En los negocios en la década de 1880, la familia de banqueros también mandaba sus mensajes usando palomas, igual que hacía el servicio de noticias sobre mercados financieros. Pero cuando llegó el telégrafo, nadie pudo negar que los cables y las pulsaciones eléctricas eran una inversión mejorada de las palomas mensajeras, mas era distinto. Luego llegó el teléfono y con él las grandes comunicaciones que hoy podemos disfrutar. La reducción de costes y el crecimiento facilidad de uso no eran más de lo mismo. Igual sucedió con la radio. Hoy Internet es tan fundamentalmente distinto de las palomas mensajeras que comparar ambos en medios de comunicación pues parece ridículo. Pero eso no hace más que subrayar el grado hasta el cual más no es solo más es nuevo, más es mejor y distinto como lo hemos venido diciendo. Con los datos ocurre como con las palabras y las comunicaciones. Tenemos más información que nunca, pero su importancia no reside en el hecho de que podamos hacer más de lo que ya hacemos o saber más de lo que ya sabemos o hemos estudiado, sino que el cambio de escala conduce a un cambio de estado y el cambio cuantitativo a un cambio cualitativo. Fundamentalmente, al tener más datos, podemos realizar muchas más cosas que no podíamos lograr cuando teníamos cantidades menores de información. De hecho, estamos empezando a aprender lo que son esas cosas, ya que siempre hemos autocensurado nuestra imaginación sobre lo que es posible conseguir con datos. Esto lo hacíamos de manera inconsciente, porque nos resultaba inconcebible disponer de tantos datos porque ignorábamos que sería tan fácil recuperarlos, almacenarlos, procesarlos, además de difundirlos. Pero nos preguntamos sobre qué base habríamos podido extrapolar una información así. Ni el hombre más sabio del mundo habría podido concebirlo. Con un abaco en la mano, la calculadora mecánica con discos para introducir los miles de millones. El experto que manejaba estos discos quizás no concebía la existencia de la computadora electrónica. E incluso, cuando se inventó el transistor, años después de las primeras computadoras, habría resultado difícil, salvo para el ingeniero más visionario, imaginar el ritmo estipulado por la ley de Moore. Esta ley establece como principio de la era digital que el número de transistores de un chip era duplicado cada 2 años, lo que con el tiempo se traduce en reducciones exponenciales en costes y en elementos de aumento de potencia. Los cambios en el grado hasta el cual una sociedad puede recopilar e interactuar con información tienen profundas consecuencias en nuestra comprensión de la economía. La idea mínima y misma de economía es un concepto reciente. Cuando el economista clásico surgió en Gran Bretaña a medida de la década de 1700, su disciplina se llamaba filosofía política. El término que ahora conocemos como la economía apareció más tarde. Su verdadero padre fundador fue Adam Smith. Era un filósofo moral cuya obra más importante, anterior a La riqueza de las naciones, fue un libro titulado La teoría de los sentimientos. La teoría de los sentimientos fue de gran éxito en ese entonces,
pues resultaba tentador leer para pasajes de los economistas clásicos y suponer que vivían en un mundo basado en la observación y de prosa recargada, en el que los asuntos comerciales eran descritos mediante palabras majestuosas, ante que con números desnudos, un mundo de ideas donde los datos apenas tenían cabida. Pero esto sería incorrecto. De hecho, la riqueza de las naciones de Adam Smith está repleta, página tras página, de datos sobre producción de maíz, pues los primeros pensadores económicos del siglo se apoyaron en esa forma significativa en datos para elaborar sus ideas. Sin embargo, cuando llegó el momento de definir los factores que intervienen en la producción, estos identificaron tres: la tierra, la mano de obra y la capital. No incluyeron información como componente individual, aunque Smith y otros escribieron de forma elocuente sobre cómo los mercados dependen de la información, pues resulta sencillo comprender por qué la excluyeron. En aquel tiempo era tanto sumamente difícil recopilarla, almacenarla y usar la información que la idea que pudiera ser por sí misma una materia prima en los negocios habría sonado ridícula. Después de todo, los datos tenían que ser recuperados por una información o una persona equipada con una pluma de ganso y un pergamino, y manejar y utilizar la información era bastante laborioso. Recordemos que por entonces no existían ni siquiera los rudimentos de las estadísticas, así que incluso si uno disponía de los datos no podía hacer gran cosa con ellos. No es lo mismo que en la actualidad, pues obviamente hoy la situación ha cambiado por completo y radicalmente. Por supuesto que siguen existiendo limitaciones sobre lo que uno puede realizar con estos datos, pero necesitamos cuestionar la mayor parte de nuestras ideas preconcebidas sobre los costes de recopilarlos y las dificultades de procesarlos, pues seguimos anclados en una mentalidad de escasez, como esas personas mayores que corren a ponerse el teléfono cuando les llama un familiar que vive lejos y enseguida cuelgan porque es una conferencia, pues hacemos un comportamiento heredado de los días en que el teléfono era caro, antes de que la liberalización del mercado y las nuevas tecnologías cambiaran para siempre las tarifas de las telecomunicaciones que hoy tenemos. También nuestras instituciones siguen asentadas sobre principios de escasez e información de coste elevado, pues las cajas negras de los aviones, como bien conocemos, conservan solo una cantidad minúscula de datos, unas cuantas horas de parque información relativa a la mecánica y a la cabina de mandos, un residuo de la época en que fueron diseñadas. La señal que permite recuperarlas es débil y la batería tiene una duración corta de solo 30 días. El mundo se ha puesto muy a defensiva de esto, y esta deficiencia después de la tragedia del vuelo de Malaysia Airlines MH370 que desapareció en marzo del 2014. Lo cierto es que el planteamiento de la caja negra permitiría ayudar a la sociedad de varias maneras. Podrían instalarse estos dispositivos en vehículos policiales e incorporarse al uniforme de los agentes para ayudar a los tribunales a dictaminar sobre acusaciones e agresiones policiales frente al uso legítimo de esta forma. Sin embargo, solo se emplean en pocos lugares. De igual modo, las cajas negras podrían usarse en los quirófanos para que los cirujanos aprendan de sus errores, para que pacientes que han sido víctimas de negligencias consigan obtener su indemnización, o para demostrar que una actuación médica ha sido imperdonable y además que no la ha hecho de manera correcta. Pero los médicos temen que algo así pueda ocurrir, y esto abra las puertas a una avalancha de demandas por negligencia y se resiste a su introducción en este ámbito. Lo cierto es que ni a la policía ni a los médicos les falta razón en sus posturas ante estos, pues la sociedad necesita también tiempo para asimilar cómo aceptar e integrar una tecnología nueva y para desarrollar la nueva cultura que ésta requiere. Al fin y al cabo, no hemos hecho más que empezar a sentirnos cómodos con nuestros ordenadores, medio siglo después que su uso se haya generalizado. Es capaz de conseguir y las actitudes y reglas con las que convivimos. Ponga de relieve uno de los principales puntos de fricción al que ha tenido que hacer frente al establecerme como los políticos en Estados Unidos, después que Snowden filtrara información sobre vigilancia masiva por parte de la Agencia Nacional de Seguridad. Es este uno de los casos que también hemos pensado que sería súper importante haber tenido esto. Dicha tensión inherente se resume así, pues la ley está diseñada para una época en la que recopilar y analizar datos era difícil y costoso, y por tanto refleja esos supuestos. Con el tiempo, estas acciones, como por ejemplo revisar los datos telefónicos u otras actividades que habrían sido consideradas imposibles o al menos excepcionales en la década de 1970, cuando se aprobaron las leyes, se volvieron fáciles y baratas, y para junio de 2013, cuando se hicieron públicas, eran ya un lugar en común.
Estas transcurrirá un tiempo antes de que cambien las prácticas y actitudes para incorporar de forma razonable la tecnología a nuestras vidas, a nuestras instituciones y a nuestros valores. También podríamos decir que desde el punto de vista de los defensores de la privacidad, las actividades de vigilancia a gran escala de la NASA no estaban autorizadas por la ley. Según estas, sus programas no eran más que versiones aplicadas de los que permite la ley. ¿No debería una agencia de seguridad proveerse de las mismas herramientas modernas que emplean sus adversarios para actuar en su contra? Argumentan muchos de ellos, a los que los críticos responden: si quieres tener ese poder, consigue primero autorización legal y luego convéncete de que el público aceptará un estado policial que sea digital.